Bueno, Ricardo, como decíamos al comienzo del programa, un programa muy especial. Con invitados de lujo. Jóvenes. Sí, emprendedores. Más jóvenes que nosotros. Sí, estuve charlando bastante con ellos antes de sentarnos aquí. Efectivamente. Bueno, y nuevas generaciones. De eso hablábamos. Que de alguna manera es el eje de esta entrevista que le hacemos, en principio. Esta convocatoria. Esta convocatoria a Maximiliano Massa, de Electropelva, a Pablo Balán, de Electricidad San Martín, pero que no vienen en representación de sus negocios, sino de Redelec, que es una de las redes más importantes o agrupaciones comerciales, creo que es el nombre más correcto, que hay hoy en materia de comercio de productos eléctricos. Así que bueno, le damos la bienvenida a Maxi. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Maxi como amigo. Maxi. Sí, nos conocemos bastante. Así que bueno, contanos, presidente. Sí, actualmente sí. Sí, actualmente sí. Se produjo un cambio en Redelec bastante significativo. Generacional. Generacional, sí, generacional. Si bien nosotros veníamos de alguna manera trabajando en diferentes planos internamente dentro de Redelec, a partir de este año asumimos la conducción del futuro de la red. ¿Está bien? Y con Pablo, vicepresidente. Sí, en realidad se venía haciendo una transición hace unos años que siempre había empezado a participar alguna nueva generación dentro del directorio, pero lo que dice Max es cierto, es la primera vez que en el directorio lo preside y lo vicepreside, no sé si está bien dicho, una nueva generación. No había sucedido, es la primera vez que pasa. Con nuevas ideas que nos van a contar seguramente Ricardo. Ahora me encantaría porque claro, cuando nosotros decimos Redelec, damos por supuesto que todos saben de qué se trata y seguramente hay gente que quizás no está muy ligada al sector eléctrico. O quiere saber un poco más. Claro, entonces me gustaría que nos cuentes qué es Redelec y en qué momento se creó. Sí, un poco de historia. Redelec se crea en el año 2000. A ver, para ser honesto y atender a la verdad, se genera a partir de que existía una amenaza muy fuerte de la llegada de líderes del sector a nivel internacional. La recuerdo. ¿La recordás? Que de hecho habían empezado a hacer como algún tipo de acciones dentro de cada uno de nosotros para ver si ante la adquisición individual de alguno de nosotros podían de alguna manera venir a afianzarse en la Argentina. Y bueno, ese fue uno de los principales motivos por los cuales se generó la red, como para contener un poco y tener peso específico a la hora de poder ser más relevantes y más representativos en el mercado y no dejarnos de alguna manera avasallar por todo ese potencial. Se constituye en el año 2000 de esa manera como agrupación de colaboración empresaria, que es un poco el primer rol jurídico que lo encuadra. Y ya a partir del año 2003, una vez superada la crisis, de alguna manera toda esta amenaza dejó de serla. Que mucho era rumor también. Exactamente. Sí, pero también es importante por ahí destacar que, bueno, si bien el motivo de inicio fue, como bien dice Maxi, digamos, entre comillas, el miedo a monstruos que estaban ingresando al país y que tenían intenciones de meterse seriamente, también la formación de la red coincidió con la crisis del 2001 y nos ayudó mucho a sopesar a mejorar las relaciones con proveedores y apalancarnos mutuamente entre socios y con proveedores para superar aquel momento tan complicado y que era la primera vez que se vivía una crisis de ese estilo, ¿no? Dice el dicho, el que pega primero pega dos veces, y creo que Redelec pegó primero en principio, no solo porque fue el primero, sino porque tuvo la oportunidad de poder elegir entre los mejores que había en ese momento en el mercado. Tuvo esa oportunidad y claramente se constituyó como la primera y la líder del rubro eléctrico en la distribución y que actualmente lo seguimos siendo. Seguimos siendo una red integrada ya hace 13 años, con mucha experiencia, digamos, bajo el brazo y de alguna forma liderando el mercado, teniendo cada vez alianzas más firmes con nuestros principales proveedores, que son los proveedores más representativos del mercado de la distribución argentina. Aquellos que no pueden faltar en la estantería están. Eso están, absolutamente. Sí, hoy somos 14 socios. Estamos distribuidos a nivel nacional en los principales polos comerciales del país. Hay 5 socios acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, uno en Mar del Plata, ayúdame si no me olvido, Neuquén, Mendoza, Córdoba, en Río Cuarto particularmente, en San Juan, en Chubut, en Rosario también, en Comodoro está. Comodoro Rivadavia. Un punto muy importante. Claro. Y si bien, digamos, la crisis, la amenaza que se transformó en una oportunidad,
como podemos comprobar, fueron detonantes para que esto sucediera. Yo creo que esto también venía un poquito de antes, porque no es casualidad de que eran gente que ya se conocían, eran gente que ya era amiga. Eso ayuda bastante. Ayuda mucho, y sí. Y básicamente también en estos 13 años, uno de los principales desafíos que tenemos como red es justamente seguir construyendo confianza y generando cohesión. Es muy difícil, a ver, cualquiera de los televidentes que están en su casa, pensar que quienes de alguna manera comparten un mercado, que son colegas, que son competidores, tengan un punto de unión y poder generar acciones a partir de justamente esto, ¿no? Se necesita la confianza, se necesita la cohesión permanente como para poder llevar adelante todo y cada uno de los proyectos que nos vayamos proponiendo a medida que van sucediendo las cosas, ¿no? Sí, el desafío, me imagino, Pablo, debe haber sido, digamos, unir tanta diversidad de pensamientos. De criterios, claro. Sí, la realidad es que es muy complicado, te diría imposible, encontrar 14 comercios que estén de que acuerdo piensen todos. igual. Iguales, porque somos todos aprendimos al andar, son todas mayormente empresas familiares, donde cada uno individualmente es exitoso. Y al fin y al cabo en la mesa de Redelec somos todos pares, a nadie se le puede decir que hizo mal las cosas en su mercado, porque son todos líderes en su mercado. Y no es poco el trabajo que implica trabajar, como dice Maxi, en la cohesión y en el consenso entre tantas voluntades diferentes. Ha sido un trabajo muy fuerte y creo que por ahí lo que nos creó fue el miedo en aquel momento, pero también haber sostenido la red durante tantos buenos años también es un mérito en sí, porque en las buenas épocas uno por ahí siente que deja de ser necesario esto, que en su momento fue una herramienta de defensa. Entonces, ha sido... Creo que ha sido un mérito continuar con todo esto. Hoy con muchos cambios, en realidad muchas cosas, retomamos buenas costumbres en este directorio y revivimos buenas costumbres, agregamos nuestro ímpetu y la voluntad de seguir avanzando, seguir mejorando y seguir proponiendo cosas que el promedio no... Claro. Entre las propuestas, disculpa, Guillermo, están algunas acciones, creo que se quería referir a sí, eso, Maxi. A ver, como para cerrar un poco lo que decía Pablo, que es así, tal cual, Redelec de alguna forma también sirve, ¿no? como contención en momentos de crisis, ¿no? No nos olvidemos que nosotros, de la mano de los proveedores, es que podemos ser también mucho de lo que somos. Pero hay que ganárselo. Hay que ganárselo. No es ser simplemente un número. Exactamente. O sea, hay que respaldarlo. Justamente. Entonces yo confianza y honestidad. Planteaba esto. Argentina está muy acostumbrada a tener altos y bajos en términos de crecimiento y desarrollo. Sí. Y Redelec sirve mucho para contener en momentos de crisis y para expandir en momentos de desarrollo. Claro. Y esa alianza, que es la que nosotros proponemos como filosofía empresaria, es la que pretendemos sostener y acrecentar a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Bueno, Ricardo, vamos a ir a un corte y después me gustaría que en la segunda parte de este reportaje me cuenten un poquito o sea, hay una filosofía. ¿Qué traen los jóvenes? Okay. ¿Hacia dónde apunta Redelec? ¿Les parece? Dale, muy bien. Señor director.